Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 35, lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Padre, gracias te damos en esta mañana por el privilegio que nos das de congregarnos para adorarte, Señor. Como cantábamos en este último cántico, hay libertad en tu casa. Hay una libertad que se expresa a través del cántico, la adoración, Señor, los movimientos que realizamos, Padre, las voces que elevamos al cielo, Señor. Padre, todo ello se une para formar un cuadro maravilloso de vida, la vida que tú das en el Espíritu. Gracias, Padre, te damos, Señor, pero también a la distancia hay una congregación, hay hermanos, hay familias que también están gozándose y están allí adorando de sus hogares, Padre, y allí también está tu presencia. Gracias, Padre, te damos en esta mañana y rogamos que el consejo de tu palabra, que hoy vendrá a través de tu palabra, Señor, edifique nuestras vidas, y que esta palabra, como semilla poderosa que ella es, germine en nuestro ser, porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor, y podemos hacer y ser lo que tu palabra dice que somos y hagamos para la gloria de tu bendito nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Qué bueno verles, y una vez más seguimos expresando palabras de felicitaciones a todos los padres, los que están presentes, como aquellos que también están viéndonos a través de la internet. Agradezco al Señor también en esta mañana la vida del equipo de los hermanos y hermanas, que el miércoles hubo un despliegue aquí de trabajo extraordinario. 3 congregaciones se unieron el miércoles para bendecir a la comunidad. Y damos gracias a Dios, a la gestión del pastor de las parcelas, el hermano Frank Pérez, que él y su esposa pues hicieron unas gestiones que trajeron como resultado el que un van de compras llegara aquí y desde aquí se distribuyera a muchas familias. Y yo doy gracias a Dios por los hermanos, los jóvenes, que trabajaron arduamente. Óigame, fue un trabajo extenuante. Prácticamente estuvimos aquí hasta la tarde repartiendo alimentos, y fue una experiencia poderosa. Y doy gracias a Dios por la vida de mis hermanos, los pastores que estuvieron aquí, como los jóvenes y hermanos de la iglesia. Así un aplauso para ellos, las cocineras, gloria al Señor. Gracias, amén, por lo que hicieron. También quiero decirles, ¿verdad?, que al principio del culto anuncié que al hermano Pablo de Jesús, él va a ser intervenido en una cirugía esta semana, y están solicitando donantes de sangre. Le requieren 2 donantes. Con el favor de Dios, yo voy a ser uno de ellos, pero le falta uno. Así que me gustaría que si al fin del culto hay alguien que quiera unirse, ya está, pues bien, entonces ya Johnny habla con Pablo para que te dé el documento y que ya sepas qué hacer. Gracias, Johnny, por unirte a esta donación. Gloria al Señor. Y oramos por Pablo, ¿verdad? Que todo salga bien. Recuerden que, amén, vamos a seguir esta dinámica también de los cultos solo los domingos durante el mes de junio. Ya en julio quizás vamos a reevaluar la posibilidad de que podamos reunirnos un día más, pero vamos a evaluarlo ya más adelante. Pero siempre recuerde que los miércoles seguiremos transmitiendo el culto, la clase bíblica. Este miércoles, por lo que pasó, que estuvimos tarde aquí trabajando hasta bien tarde, no pudimos hacer la grabación, pero el miércoles espérela, y el viernes también. Manténgase ahí conectado. Y los martes, amén, también la oración. Así que los martes también hay una red de oración cibernética. Usted únase allí y gloria al Señor con las hermanas, con la hermana anciana Gladys Pérez, y manténgase ahí. Gloria al Señor conectado. Amén. Gloria al Señor. Solamente una cosa vamos a hacer, es que estoy citando para el miércoles, este miércoles a las 6 de la tarde, aquellos hermanos que no se han bautizado,
que quieran tomar la clase de bautismo, que queremos hacer una primera reunión para ver quiénes están interesados y así coordinar un proceso de educación, de enseñanza para llevarlos a las aguas bautismales. Eso será el miércoles a las 6 de la tarde. Así que mantenga esta en oración, gloria al Señor, y esperamos que el Señor nos ayude en todo lo que hemos de emprender. Amén. Esta mañana, pensando en el sermón de hoy, obviamente yo había anunciado que hay una segunda parte del sermón anterior, pero voy a hacer una pausa porque hoy estamos obligados, amén, de alguna manera al tema de los padres, porque hoy se hace un homenaje a los padres. Y pensando en ese motivo y pensando en el sermón dirigido a los padres, me puse a considerar una perspectiva y la siguiente: es escuchar a un hijo hablar de su papá, de su padre. Porque si usted le preguntara a un padre que dijera cuáles son sus virtudes o debilidades, seguramente pondría muy incómodo a ese padre. Porque si está lleno de virtudes, posiblemente no las diga todas, o quizás se vea cohibido de hacerlo, porque al decirlo pueda pensar que lo tildarán de alguien muy, ¿verdad?, que está exponiéndose o está de alguna manera expresándose con mucha pompa o pretensión. Y eso limitaría una respuesta amplia. Y si por el contrario tiene debilidades, pues entonces, ¿quién habla abiertamente? Usualmente nos es incómodo hablar de las debilidades. Así que, pero un hijo va a decir las verdades. Pregúntele a un hijo, obviamente, ¿verdad?, a no ser que esté cohibido por el papá, pero un hijo con libertad puede hablar de lo que es un padre. Puede resaltar las virtudes, las características de ese padre, las puede expresar con claridad. Y yo escogí un hijo en esta mañana y escogí a Jesús. Escogí a Jesús en esta mañana para que nos hable del Padre. Claro, un sermón como este necesita unas advertencias. Sí, porque estamos en las redes y hay que ser claro con esto. Las expresiones que voy a utilizar las dijo Jesús como hijo. Y las dijo respecto al Padre. Y hay tres cosas que quiero advertirles, quiero señalarles para que estemos claros en el contexto en que Jesús habló. Lo primero que quiero advertirles y señalarles es que estoy claro, que estoy, amén, en la total certeza de que los pasajes del Evangelio de Juan que vamos a leer, todos estos pasajes están declarados por Jesús con el fin de resaltar su divinidad. Así que yo no ignoro eso, que lo que está escrito allí se escribió para dejar claro de que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios. Lo segundo que tengo que advertir es que en estos pasajes que estamos leyendo, el estado de perfección de las personas divinas, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no tiene igual ni comparación. Así que al yo llevar estas palabras de Jesús respecto al Padre, al plano humano, y traerlas a la tierra en términos de vernos como padres terrenales, lo hago con reverencia, con temor. ¿Por qué? Porque no estoy disminuyendo la divinidad de Jesús con estas expresiones. Y lo tercero es que no estoy tampoco tan desacertado ni incorrecto cuando utilizo los ejemplos de Jesús para hablar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, según Génesis capítulo 3. Así que de esa naturaleza divina hay algo en nosotros, claro está, que se dañó, que se torció con el pecado, pero eso no quita el hecho de que estamos hechos a imagen de Él. Así que lo que se habla de la divinidad también se puede hablar ¿de quién? De nosotros. He dicho todo esto porque estoy consciente que hay que ser cuidadoso con algunas expresiones.
Pero yo creo que ya probé con esto que les he dicho que no estamos fuera de orden. ¿Está bien? Así que yo voy a presentar a Jesús ahora hablando del Padre. ¿Qué dice Jesús de su Padre como hijo? ¿Y qué es lo que nosotros como hijos debemos decir de los padres? Y no decirlo como una adulación sin sentido, sino porque es la realidad que ese padre vive. ¿Se entendió? Vamos a escuchar unas cinco expresiones de Jesús concerniente a lo que él dice de su papá. Y la primera expresión la encontramos, o bueno, no la primera. De hecho, yo voy a leer 5 expresiones en el orden en que aparecen en el Evangelio de Juan. Así que no es un orden temático, es un orden de textos bíblicos. Y vamos a ver qué aprendemos, qué principio este hijo habla del Padre, que nos deja ver también cómo es el Padre. Porque lo que el hijo dice del Padre es lo que el Padre es. ¿Se entendió? Así que en Juan 3:35 dice, es el verso que leí al principio de esta mañana, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Así que la afirmación que el Hijo hace del Padre es que el Padre lo ama. Qué hermoso, ¿verdad que sí? El Hijo dice, papá me ama, el Padre me ama. Ahora, cuando vemos ese amor que está allí, el amor que habla Jesús es un amor incondicional, porque es el amor ágape, es el amor sublime, es el amor que todo lo puede, es el amor que perdona, es el amor que restaura, es el amor que recibe, es el amor. Gloria a Dios. Y usted le hace, amén, la descripción que hace Pablo en Corintios 13 hablando del amor. Ese es el amor que dice el Hijo que el papá le tiene. Por eso que como padres tenemos que amar de esa manera, que es un reto grande, claro que sí. Parece imposible, parece ser, pero es el amor que Dios dice, o que el Hijo dice que el Padre le tiene. Es un amor que combina expresión y acción, porque los hijos deben saber que son amados. Y las formas de saberlo es que se lo digamos y lo demostremos. Ambas cosas son aspectos que no se pueden disociar, no se pueden separar, porque si hay una separación entre uno y otro, hay una incongruencia y eso lastima y hiere terriblemente la sensibilidad del corazón de un hijo. El hijo tiene que tener la certeza de que es amado. ¿Por qué? Porque el papá se lo dice, porque tiene la capacidad de escuchar del padre que ama a su hijo. ¿Sabe? Una de las problemáticas grandes que tenemos como hombres es nuestras limitaciones. A veces porque fuimos heridos nosotros. A veces venimos de situaciones muy, muy difíciles. Nunca oímos un te amo. Yo nunca escuché de mi papá, nunca, una palabra de amor diciéndome, hijo, yo te amo. Nunca. Por eso es que he tenido que batallar y pequé en esto, que muy pocas veces sintiendo el amor no lo expresé. Y aquí dice que el hijo dice del padre, el padre me ama. Jesús afirma el amor de su papá porque él sabe que el papá le dice, hijo, te amo. Y dice que le dio todas las cosas. Así que el amor del padre, según lo expresa Jesús, es el que lo dice y el que lo demuestra. Quizás en esa parte de la demostración es donde quizás tenemos casi A, o casi B, o casi C, porque somos más propensos a demostrarlo. No lo decimos muchas veces, pero lo que hacemos demuestra que amamos a los hijos. ¿Sabe? He dicho al principio que ambas cosas no deben separarse. Amén. Vamos a la segunda. La segunda expresión la encontramos en Juan 5:17, donde Jesús dice del Padre, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aleluya. Qué interesante, ¿no? Gloria a Jesucristo.
en esta expresión, el hijo afirma que su papá es trabajador. Amén, gloria a Dios. El hijo dice del padre que es trabajador. Así que con esto Jesús está diciendo que el padre siempre trabaja. Y esto resalta la importancia de modelar la dignidad del trabajo. Gloria a Dios. ¿Sabe que yo escuchaba estos días? Yo de vez en cuando me pongo a escuchar una emisora AM que, oigan, me dicen cosas ahí terribles. Entonces me puse a escuchar esa emisora y escuchaba un abogado experto en trabajo laboral, punto. Y estaba diciendo, ¿verdad?, la importancia de trabajar, que los trabajadores deben ir. Pero él explica que había una situación muy interesante. Es que con esto del desempleo, y le han puesto, ¿verdad?, la ñapita de los 600 encima, pues entonces una persona puede, teóricamente, esto es teoría, porque yo sé que algunos de ustedes no lo están recibiendo, pero teóricamente se supone que esté en los $3,000 aproximadamente, es un poquito más, mensualmente el beneficio por desempleo. Y decía el abogado que el problema es que algunos, como esto, es más que lo que ganan al mes. ¿Sabe qué está pasando? No quieren ir a trabajar. No quieren perder el beneficio. Y cuando se les llama, no quieren. O algunos hacen otra cosa indebida, ¿verdad? Pero eso no cae aquí. El asunto es que el trabajo es digno. Y Jesús dice que Él siempre vio a su papá que trabajando. Hay personas que no trabajan porque no tienen empleo. Pues ni modo. Pero no se quedan quietos. Están haciendo algo todo el tiempo. Hay quienes no trabajan porque están, amén, incapacitados físicamente para hacerlo. Pero trabajaron. Y aún así yo he visto algunos que con todo y eso siguen haciendo algo. Los hijos deben ver que su papá es trabajador. Es triste y lamentable y si una crítica se ha hecho a nuestra sociedad hispana, lamentablemente, ha sido el hecho de que algunos se recuestan en los beneficios y no ven la dignidad del trabajo. Si usted no tiene otra alternativa, amén. Para eso están los recursos del gobierno, para aquellos que de alguna manera necesitan ese recurso. Dejémosles pues a ellos ese recurso, y los que tengamos fuerzas, los que tengamos la capacidad, la inteligencia, la oportunidad de trabajar, óigame, trabajemos. Nuestros hijos necesitan ver esa disposición continua del trabajo del padre. Y el hijo dice que como yo sé que papá trabaja, yo también que trabajo. Entonces, no podemos perpetuar una generación de personas o de jóvenes que vean el trabajo como algo que les molesta, no, como algo digno. Y la única manera de que esto pase es que nosotros, padres, modelemos una vida de trabajo. Y eso lo dijo Jesús. Mi papá trabaja y yo sigo ¿qué? Trabajando. Palabras del Hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Número 3. Hoy quizás va a ser corto el sermón porque hoy hay fiesta por la tarde, ¿no? Y hay que salir temprano hoy. Pero vamos al 3. Gloria a Dios. Al número 3. Y lo encuentro en la expresión bíblica que se encuentra en Juan 5, 19 al 20. Donde dice Jesús: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo, ¿qué dice el verso? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Miren, qué expresión es bien categórica, ¿verdad? Qué puntualidad, qué cosa tremenda, ¿no? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En una frase, aquí el Hijo está afirmando que observa e imita, y yo puse entre comillas, con mucho respeto y reverencia, la palabra conducta del Padre. El Hijo observa
e imita la conducta del Padre. Tres cosas que quiero señalar de ese pasaje de Jesús. Lo que dice el Hijo del Padre. Lo primero que yo puedo aplicar y puedo extraer de esa expresión del Hijo respecto al Padre es que el ejemplo que damos a los hijos es crucial para su desarrollo espiritual, emocional y social. El Hijo dice aquí, está observando al Padre. Y es lo que es porque lo vio ¿dónde? Porque lo vio en el Padre. Y es importante que el ejemplo, que el modelaje que damos como padres, ese modelaje los va a afectar positiva o negativamente en estas tres dimensiones del ser humano, en lo que concierne al espíritu. ¿Por qué? Porque yo soy un padre cristiano. Usted es un hombre que ha sido regenerado, lavado por la sangre de Jesús. Y por tal razón, la vida espiritual de ese niño o esa niña va a depender de nuestra disciplina, nuestra relación con Dios, nuestro compromiso con Dios. Si queremos que sean fuertes en el espíritu, necesitan ver un modelo. Jesús dijo, lo vi en el Padre. Si necesitan desarrollarse emocionalmente, ese equilibrio emocional que tanto se habla, esa salud mental que se menciona, necesitan un modelo. Ellos no nacen, amén, con un libro, y ni usted tampoco, padre. Usted necesita relacionarse con Dios sanamente y socialmente, porque en la medida en que ellos ven en nosotros esa seguridad, ese desenvolvimiento, esa búsqueda de Dios, ellos desarrollan también la capacidad de poder libremente moverse en su sociedad, en su grupo, con sus otros compañeros, y no ser influenciados ni ser arrastrados por las ideas de ellos o sus acciones, porque ven algo en su papá que les permite a ellos discernir lo que es bueno de lo que es malo. Y eso, amados hermanos, nos toca a nosotros los padres. Jesús dijo, yo estoy observando al Padre. Entonces, si Jesús observó al Padre, usted, hijo, va a ver a su papá. Y usted, papá, tiene el deber de mostrarle lo que es justo y verdadero. Lo segundo que yo observo es que los padres debemos ser cartas abiertas e incluir a los hijos en las actividades que realizamos. El texto dice que el padre le muestra al hijo todo lo que él hace. Así que usted no puede ser, amén, alguien nebuloso. No podemos serlo. Tenemos que ser claros, transparentes. Que nos vean igual donde quiera que estemos. Que no simulemos ante ellos, sino que nos vean con toda claridad. Yo recuerdo que muchas veces, amén, yo no incluía a mis hijos en mis actividades porque pensaba que o ellos podían accidentarse, o que ellos podían, amén, me atrasaban en el trabajo, que ellos iban a ser quizás un riesgo, un estorbo para yo avanzar. Y como siempre ando de carrera y siempre ando corriendo, siempre ando a las millas con 100 cosas en un día de 24 horas solamente, pues muchas veces los excluí. Y yo recuerdo a su mamá que me decía, llévate al nene. Vas para el patio, llévate al nene. Yo no, déjalo arriba, déjalo jugando arriba. Y ella me lo decía. Y yo terco como una mula. Y yo necesitaba oír este sermón en ese entonces. Cuando Jesús dice, yo veo al Padre y el Padre me incluye en todo. Me muestra lo que está haciendo. Me hace participante. Aleluya. Pero tengo un nieto ahora. Aleluya. Ay, Dios bendiga a Braden. Amén. Porque ahora lo va a incluir en todo. Así que pobrecito. Va a pagar lo de Bradley, lo de Wesley y lo de Derek. No lo va a pagar. Es un niño. También hay que darle espacio a ese niño. Pero créanme, estoy consciente de que no lo hice. Y no fue por falta de consejo, fue por terquedad o por conveniencia.
Ambas cosas son incorrectas. Lo tercero que yo observo de esa expresión es que la meta de un padre es que su hijo le supere, que sea mejor de lo que él fue y no cometa los errores que hemos cometido. Termina Jesús diciendo en este pasaje bíblico, y mayores obras. Obviamente yo en forma teológica tengo que aclarar que ni el Padre hace más obras grandes que el Hijo, ni el Hijo que el Padre, porque son coiguales. Teológicamente hablando, eso es así. Pero entiéndame que estoy bajando un plano humano, una expresión divina. ¿Ok? Y en esa transición hacia lo humano, entonces yo veo allí que hay una gloria que el Hijo tiene. Hay algo que el Hijo adquiere en esa manifestación. Cosas grandes. Y en el plano humano, mi anhelo es que nuestros hijos nos superen, que alcancen más de lo que hemos alcanzado, vayan más lejos de lo que fuimos nosotros, sean mejores personas que lo que yo fui o lo que soy. Esa es la meta, esa es la gloria de un padre. Ese es el aplauso silente de un padre, la satisfacción en el corazón de que su hijo lo ha hecho mejor. Pero eso no nace en un vacío. Yo sé que hay hijos que están peleando porque no fue el modelo que recibieron, y Dios bendiga a todos los hijos y los padres que hoy tienen sus hijos que no recibieron eso de sus padres, que no vieron ese modelaje en ellos, pero que han decidido ser mejores, porque ahora tienen un nuevo camino que es Jesús y una nueva oportunidad que quizás sus padres no tuvieron. Yo doy gracias a Dios que en los últimos días de papi hubo un cambio radical en él, y fue el espacio breve, bien breve, donde pudimos hablar cosas que nunca habíamos hablado. Y yo en silencio decirle que lo amaba, porque créanme, no me atreví a decírselo de frente. Pero recuerdo una noche cuando él estaba solo en un cuarto y yo llegué allí a quedarme con él esa noche. Y lloraba en mi corazón y lloraba y daba gracias a Dios por mi papá. Y esa noche le dije que le amaba, solo que no lo dije en voz alta. Él murió sin saberlo. Bueno, hoy lo sabe porque todo lo que yo dije, bueno, todas mis obras están en el libro. Y si él fue a la biblioteca celestial a ver qué había hecho hasta ese momento, pues pudo descubrirlo, creo. Bueno, punto. Número 4. En Juan capítulo número 8, en el verso 19, le hacen una pregunta a Jesús. Le preguntaron a Jesús, ¿dónde está tu Padre? Y él respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Así que Jesús está afirmando, y no lo afirmó solamente aquí, sino también a Felipe, cuando le preguntó, muéstranos al Padre. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Así que el Hijo afirma con regocijo que Él es un reflejo del Padre. Que Él es un reflejo del Padre. Una de las mayores satisfacciones que podemos sentir como padres es escuchar a nuestros hijos afirmar que son como nosotros. Claro está, hermanos, estamos hablando en un contexto de valores y no de antivalores. Porque yo recuerdo una ocasión, y esto no es porque es mala la profesión, pero cuando uno le pregunta a un niño qué quiere ser, usualmente habla de las profesiones. Bueno, eso era antes, yo no sé ahora. Habría que hacer como hicieron aquí el viernes con los niños,
que nos digan, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? A ver si las respuestas son las clásicas. Bombero, policía. Pero ¿qué ha pasado? Que algunas situaciones que han ocurrido, algún mal ejemplo, le lleve a ellos decir que no quieren ser nada de eso y optar por algo como ser un recogedor de basura. Y no es que esa profesión sea indebida, porque gracias a Dios por esos profesionales que recogen la basura, porque si no, amados, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero no se espera que sea la respuesta de un niño. Cuando uno recibe una respuesta como esta, se preocupa. Y vuelvo y repito, no estoy menoscabando esa profesión que es tan esencial para que haya una salubridad en nuestra casa y en nuestro pueblo. Pero uno no espera que sea la respuesta. Cuando uno oye que un niño habla así, entonces, ¿qué aspira en la vida? De manera entonces que Jesús muestra ese orgullo, esa satisfacción de decir, yo soy un reflejo de papá, del Padre. Si me ven a mí, y cuando usted mira a Jesucristo, ve sus virtudes, lo que Él es, lo que Él hizo, se entregó incondicionalmente por nosotros. Eso habla de la disposición igual que hay en el corazón del Padre. Y qué hermoso, ¿verdad? Qué satisfacción cuando un hijo puede hablar de su papá y decir lo que es su papá. Muchas veces, quiero ir a un punto anterior, me acordé de algo de mi papá, de este asunto de mostrar su trabajo. Mi papá cuando vivía, era operador de equipo pesado. Hoy mi hermano Alberto, él es el que siguió sus pasos y es un excelente operador de equipo pesado. Y papi fue un hombre excelente. Donde quiera que se mencionaba a Yello, así era su apodo, se hablaba de su trabajo excelente. Él tenía muchas debilidades. Y bueno, pero en cuanto al trabajo y sobre todo en el manejo de ese equipo, era un hombre sobresaliente. Era muy solicitado. Nunca estuvo sin trabajo. Siempre lo buscaban porque hacía un trabajo extraordinario. Hermano, yo quise que él me llevara a eso. Yo quería aprender a manejar las máquinas, a manejar el equipo pesado. Bueno, hoy no sé si fue providencia divina. Hoy no sé si tengo que dar gracias a Dios que no me llevó a aprenderlo. Quizás hoy estuviera en una montaña bajando monte y no predicando. Bueno, no sé, gloria al Señor. El asunto es que yo anhelaba. Y recuerdo que una sola vez me llevó a un trabajo. Y fue el día más feliz de mi vida. Yo estaba orgulloso de ver a mi papá en ese equipo impresionante, en un D8, allá, alando palanca, moviéndose y amén, y venciendo un monte. Así que es una satisfacción cuando podemos hablar de nuestros papás en lo que son, en lo que hacen y decir que somos un reflejo de ellos. Y voy a la penúltima expresión, la número 5, la encontramos en Juan capítulo 11, verso 41 y 42. Jesús está en ese momento con una familia, la familia de Lázaro, y se encuentran en ese proceso de que él ha muerto. Y Jesús está frente a la tumba de Lázaro. Y ahí él comienza a hablar. Y dice el verso 41 al final: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme, ¿qué dice ahí? Haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En una línea de expresión podemos afirmar que en estos versos, el Hijo afirma que su Padre le escucha siempre.
¿Lo escuchó? Jesús dice: Padre, gracias porque tú me has oído y me sigues oyendo. Es decir, el Padre tiene un oído atento y disponible para él. Y hay tres cosas que quiero señalar con relación a este versículo, trayéndolo al plano humano, trayéndolo al plano de la relación de padre e hijo. Lo que un hijo dice del padre, lo que un hijo espera del padre. Número uno, que tenga tiempo para escucharlo. Jesús afirma que el Padre siempre lo oye. Él no tenía duda alguna de que no había asunto, por complejo o simple que fuera, que él quisiera hablar al Padre, que el Padre no le escuchara. Él tenía la certeza de que sí le escuchaba. De ahí aprendemos que los hijos necesitan tener el tiempo para ser escuchados. No sé cuántos recuerdan ese poema viejísimo. Si no, vaya a YouTube. Yo lo verifiqué y está allí. Busque el poema No tengo tiempo y léalo. Y escúchelo. Es el poema es un diálogo, es un poema de un hijo que habla de un papá que nunca tuvo tiempo. Y el día cuando el papá quiso que él le escuchara, él le responde: no tengo tiempo. Aprendió del padre. No tuvo tiempo el padre para él y él aprendió a no tener tiempo para el padre. Entonces, hay que tener tiempo para escuchar a los hijos. Igualmente aquí tengo que decir que también he pecado. ¿Por qué? Porque estamos tan ajorados en la vida. Y usualmente los niños, cuando quieren contarnos algo, son como las mamás, con todo detalle, en su lenguaje, en el nivel en que están. Y hay que tener tiempo para escucharlos. A veces hay que aguantar hasta que te cuenten todo y no decir: muchachos, dímelo rápido, ya, suelta lo que tienen que decirme. No, hay que dar el espacio para que puedan hablar. Porque si no son escuchados, van a pensar que todo el mundo no los quiere escuchar. Sea la gente que menos quiere hablar. Y yo les puedo hablar de eso a ustedes, de ese terror a expresarse. Ustedes pueden pensar que yo, como hablo aquí, predico y que yo siempre fui así. No, hermano, esto es una barrera que tuve que romper en mi vida. Porque me cuesta muchas veces expresar mis sentimientos, porque es que papi no hablaba con nosotros y mami tenía 8 muchachos, uno ahí. Pobre mami, Dios bendiga a mami que está viéndome en esta mañana, Dios la bendiga. Pero hermano, con 8 muchachos después que se añaden otros más que también tuvo que criar. No es fácil, no es fácil. Por eso, padres, tengan tiempo para escuchar las mínimas cosas. Porque si tú escuchas lo mínimo de ellos, te van a decir lo más complicado. Pero si no escuchamos lo mínimo, no pensemos que nos van a decir lo que es importante, lo que es trascendental, lo que es algo que puede cambiar o dañar sus vidas, si no aprenden a tener un oído para ellos. Lo segundo que yo aprendo de esta expresión es que hay que tener temple, no tiempo. Ya dije tiempo, ahora dije ¿qué? Temple, para oír cualquier cosa que tengan que decirnos. ¿Por qué temple? Porque hay cosas que tú vas a escuchar que te van a dar la alegría, pero hay cosas que vas a escuchar que te van a remover la alfombra. Y tú no puedes sacar la mano, dar una bofetada o decir: muchachos, ¿cómo tú hablas esas cosas? No digas eso. Hermano, no, que lo digan. Y más si es a usted. Porque qué triste sería que a ti no te digan nada porque tú los vas a regañar, porque te vas a descontrolar, porque te vas a sacar de tus casillas. No, ten temple. Hay cosas que tú vas a oír que te van a sacudir. Pero la capacidad de tú ser oidor y no reaccionar impropiamente te va a ganar terreno
para que te sigan hablando sus luchas y situaciones, para que pueda ser efectivo a fin de cuentas. Hay que tener temple. Y lo tercero, que es muy importante, es que hay que crear espacios de confianza, de amor y seguridad para que ellos sean motivados a hablarlos. ¿De qué estoy hablando, pastor? ¿De qué está hablando, pastor? Que si yo soy alguien que todo lo dice, que le cuento rápido a todo el mundo lo que está, y que es un chiste las cosas, esos son espacios de inseguridad, espacios letales que no animan a hablar. Como pasa con usted como miembro. Si yo aquí digo algo de usted en el púlpito, usted jamás va a venir donde mí a hablarme sus cosas o sus luchas, porque el pastor es un lenguisuelto, porque el pastor no se aguanta ni un catarro. Y eso daña la confianza, eso crea espacios de inseguridad, y eso pasa a nivel de la familia, eso pasa a nivel de los padres. Si papito lo coge a relajo y todo es un chiste, pues ese hijo no va a confiar en ese papá. Si no toma en serio lo que está diciendo, no, porque no son espacios seguros. Y nuestros hijos necesitan espacios seguros. Y vuelvo y reitero, y yo como hijo tengo que admitir que estas cosas todavía soy un bebé en pañales, porque no fueron los espacios que yo tuve. Así que es algo que por la gracia de Dios y por la bendición de hermanos, de profesores de la universidad, de maestros de consejería. ¿Sabe qué yo he aprendido, amados? Que las clases de consejería no son para que yo aconseje a alguien. ¿Sabe para qué han servido? Para yo manejar mis propias luchas. Claro que hay un beneficio de que pueda ayudar a otra persona, pero el primer beneficiado he sido yo, en descubrirme en mis luchas y en tratar de ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor pastor. He tenido que aprender. Lamentablemente, ni tener un libreto cuando era niño, y si había algo escrito, no me lo dijeron. Solo la enseñanza bíblica, la palabra y el proceso de la gracia de Dios en nuestras vidas nos ha permitido darle espacio. Y digo darle espacio porque yo pude haber sido rebelde. Yo pude haber dicho, yo no quiero saber nada de esto. Ahora ya ahí es mi responsabilidad, ya es la nuestra. Yo di espacio y reconozco que estoy aprendiendo y que fracasé muchas veces o que no lo hice bien cuando era padre, o cuando soy padre todavía, cuando criaba a mis hijos, debo decirlo. Y dije ahorita que muchas veces fue por terquedad. Porque había una mujer que me decía, negro, cuando dice negro, es porque hay que escuchar lo que ella va a decir. Lamentablemente, muchas veces no escuché. Pero tenemos que aprender. Y todavía me queda vida para enmendar algunas cosas. Y gloria a Dios por eso. Y termino con esto. Juan capítulo 12, verso 50. Jesús dijo estas palabras del Padre: y sé que su mandamiento es vida eterna. Está hablando del Padre. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y aquí yo quiero cambiar un poco la expresión mandamiento por consejo. O también podemos dejar mandamiento. Muy bien. Así que en una palabra, en una expresión de este verso, el Hijo afirma lo valioso del consejo del Padre, mostrando obediencia al mismo. Aquí en esta expresión, cuando los padres le piden algo a su hijo que haga, la motivación de un padre que está centrado en Dios es buena. Nunca un padre le pedirá a un hijo algo que lo lleve a la ruina. Eso es perverso, eso es diabólico, eso no es de Dios
y nace de un corazón donde Dios no habita. Porque el peor de los padres que ama a su hijo desea lo bueno para ellos y nunca dará un mandamiento que los arruine. Y aquí Jesús dice que lo que el Padre está diciendo es tan importante que tiene repercusiones eternas, porque tiene que ver con la vida eterna. Nuestros consejos, amados hermanos, y hijos, escuchen esto. Hijos, escuchen, lo que papá y mamá tienen que decirte es para tu bien. Y tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión que es presente, que es para el bien mientras vivas en esta tierra. Pero también lo que tienen que decirte tiene otra repercusión, que es eternidad. Porque si tú escuchas el consejo y obedeces y amas a Dios, tendrás no solamente un disfrute en la vida presente, sino que se te garantiza la vida eterna, que es más importante. Por eso escuchen, hijos, el consejo de sus padres, y padres, den consejos buenos a sus hijos, porque les va bien en la tierra hoy y les irá bien eternamente. Y si algo yo quiero asegurarme, y es mi anhelo y es mi enfoque continuo, es que procuren amar a Dios, que amen y obedezcan al Señor para que tengan vida eterna. Así que concluyo diciendo, hijos, no esperemos, y perdónenme, y quizás esta frase suena difícil, suena dura. Yo nunca he usado una frase tan fuerte como la que voy a usar aquí ahora en lo que sentimiento significa, porque yo sé que hay personas que han perdido a su papá. Pero necesito decir esta frase, y perdónenme en aquellos que lo han perdido, pero perdónenme, porque hay vivos aquí que necesitan oír esto. Hijos, no esperen que nuestros padres partan de la tierra para decir en su sepelio lo que debieron escuchar cuando estaban vivos. Y créame, lo digo con dolor. Usted no se imagina en cuántos sepelios he estado y cuántas cosas hermosas, cuántas cosas tremendas oímos que se dicen del que está allí. La pregunta que me hago es, ¿lo dijo antes? Aquí hay muchos padres que están vivos, gloria a Dios por eso. Hijos, hablen a su papá, háblenle. Y si no pueden hablarle, escríbanle una nota, que ellos oigan algo de ti, algo de ti. Merecen oírlo ahora que están vivos, no después. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Dios mío, por esas palabras poderosas, maravillosas, excelentes, que expresaste, oh Jesús, sobre tu Padre. Señor, hemos tomado de esas palabras hermosas, de ese recurso bíblico, de ese recurso maravilloso, de esas frases, hemos tomado prestado pensamientos para hablarle a nuestros corazones, para hablar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, oh Dios, a poder ser esos padres conforme a lo que tú describes sobre tu Padre Celestial. Somos imperfectos, sí lo somos, Señor. Somos débiles, sí lo somos. Hemos pecado, sí hemos pecado, Señor. Pero queremos ser cambiados, queremos ser transformados, queremos ser, Señor, como tú, Jesús, como tú, Jesús. Ayúdanos y fortalécenos. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús hemos orado. En el nombre de Cristo hemos orado y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Dele gracias a Dios en esta mañana. Oh, gracias. Gracias.